Capítulo 5. El tiempo se agota. La muerte le pisaba los talones. La mórbida horda de voraces predadores acortaba distancias. Pronto los tendría encima. El dolor en su brazo era insoportable. La pesadez y la quemazón se habían extendido hasta el hombro. Era casi como si su brazo se estuviera muriendo. Lee se refugió en unos viejos almacenes abandonados. Cerró la puerta tras de sí, deteniendo momentáneamente el avance de la infame jauría de indeseables comensales, y después se desmayó. Despertó un buen rato después. La luz se filtraba mortecina a través de los polvorientos ventanales, delatando el inminente atardecer. Tenía la boca seca y pastosa. Habría dado su brazo por un vaso de agua, aquel brazo pesado y tumefacto que a duras penas lograba mover. Se incorporó con dificultad y se acercó a la puerta. Lúgubres lamentos errantes llamaban ominosos desde el otro lado. Los caminantes continuaban su guardia, cerniéndose sobre la presa herida como aves de rapiña. Pero el destino tenía otros planes. Golpes y crujidos, descargas de ira reprimida, cráneos hendidos por la furia de los que aún viven. La puerta se abrió. Kenny, Ben, Krista y Omid llegaron al rescate. «Dios mío, Lee, ¿qué te ha ocurrido?», exclamó preocupada Krista ante el mal aspecto del hombre. «Ya sabes», dudó Lee, «un mal día». Kenny torció el gesto suspicaz, se aproximó a Lee y tomó su brazo adormecido e inflamado. Observó en silencio el mordisco que confirmaba sus sospechas. Lee hubiera podido sentir su mano aferrándose tenaz en torno a su antebrazo si hubiera sido capaz de sentir algo. Entre la pena y la rabia, Kenny bajó el rostro. «Así que por eso tanta prisa, ¿eh?», dijo sombrío. «Lo siento», se disculpó Lee. «No quería preocuparos». «¿Has averiguado algo sobre la niña?», repuso serio Kenny. «La tiene el tipo del walkie, pero no sé nada más», confesó Lee muy a su pesar. «Los encontraremos, Lee», intervino Krista. «No dejaremos a nadie atrás». «Volvamos a la casa», propuso Omid. «Aún quedan bastantes medicinas de las que dejó Vernon. Tal vez podamos hacer algo con ese brazo». Ben ofreció su hombro a Lee para que se apoyara en él y los cinco salieron del almacén. Las calles se encontraban vacías y desoladas, de no ser por la sangre que tapizaba el suelo con su macabra película de terciopelo rojo, casi habrían olvidado que caminaban a través del fin del mundo. Silencio, demasiado silencio, el contrapunto perfecto para el crujido de la oxidada farola que cayó a plomo a su paso, retumbando como un trueno en la quietud de la noche. Se quedaron paralizados. «¿Creéis que lo habrán oído?», susurró Ben. «¡Corred!». Las huestes de la muerte acudieron en tropel desde todas las direcciones, descargando olas de inmundicia, atestando callejones y avenidas de dantescos atisbos de horror. El grupo se introdujo furtivo por entre los patios de las mansiones del barrio residencial. Al abrigo de las rejas metálicas alcanzaron por fin su refugio, pero la persecución no cesó esta vez. La corriente de muertos fluía caudalosa a través de los callejones, desembocando frente a las puertas del baluarte. Se apresuraron al interior, donde trataron de sellar los accesos, pero media docena de mórbidas garras les impedían cerrar la puerta, tanteando en busca del opíparo festín. Lee tomó de la cocina un cuchillo de hacha y, aferrándolo con su brazo sano, comenzó la poda de indeseables extremidades. Los purulentos miembros cercenados caían a plomo, pesados e inútiles como su brazo. La simple idea lo perturbó. Consiguieron sellar la entrada, pero aquel no sería más un refugio seguro. Las hordas de caminantes se agolpaban por cientos contra puertas y ventanas. Tarde o temprano alguna de ellas cedería. La tragedia no se hizo de rogar. Los tablones saltaron por los aires como fino papel. Una explosión de astillas y vidrios quebrados penetró en el interior cuando cedió la primera ventana. El resto pronto corrió su misma suerte. «¡Arriba, vamos!», exclamó Kenny desenfundando su arma. La horda accedió al interior.
agotando más y más sus posibilidades de huida. Subieron a la segunda planta y se atrincheraron en un pasillo. ¿Cuántas balas os quedan?, inquirió Kenny. 5, indicó Lee. 4, dijo Omid. 3, confirmó Krista. 2, lamentó Ben. Kenny amartilló su arma y disparó, abatiendo a la primera abominación que asomó su enfermizo rostro. El resto lo siguió hasta que los cargadores quedaron vacíos, pero seguían acudiendo, agolpándose en las escaleras, casi saboreando la carne fresca. «Plan B», espetó Kenny, tirando de la cuerda que pendía del techo para desplegar las escaleras del sótano. «Esperaba no tener que volver jamás aquí», dijo lívido Kenny, contemplando las latas vacías y el colchón raído que aún yacían desperdigados por el suelo del sótano en el que encontraron el cadáver redivivo del niño. «Aún apesta», dijo sin mucho tacto Ben. Kenny torció el gesto. «Tú sí que apestas, niñato». «Wow, tranqui», trató de apaciguarlo el joven. «¿Tranqui? ¿Tranqui?», espetó indignado Kenny. «No tienes ni idea de lo que es perder a tu hijo». Ben guardaba silencio. «Y por si fuera poco, estoy encerrado en un maldito sótano con un niñato que dice tranqui». Con una sacudida de rabia, Kenny tomó un busto de escayola que había en la sala y lo arrojó violentamente contra una de las paredes. Los tablones húmedos y semipodridos se quebraron con facilidad, dejando una abertura en el muro. Krista se apresuró a sujetarlo y, tratando de tranquilizarlo, lo condujo al sillón cercano y se sentó junto a él. «Mira qué bien», exclamó Kenny, inspeccionando una caja y tomando del interior una botella de licor. Lee se sentó junto a ellos, mientras que el joven Ben decidió descansar junto a una viga a una distancia prudencial. «Tienes que relajarte, Kenny», increpó severa Krista cuando observó más calmado a su compañero. «Es solo un muchacho, él no tiene la culpa». Kenny dio un profuso trago y guardó silencio. «Hey, creo que tengo algo», llamó excitado Omid, hurgando con un perchero a través de la grieta en los tablones. Todos se acercaron. La madera estaba totalmente podrida y había logrado atravesar hasta el otro lado. La tímida brisa del exterior se colaba por la oquedad, trayendo consigo el aroma de la libertad. Lo ayudaron a terminar el trabajo y entre todos lograron abrir una ruta lo suficientemente amplia como para escapar. A través del agujero accedieron al tejado de la casa contigua y se introdujeron por el ventanal quebrado que daba a uno de los dormitorios. Nada se movía en su interior, se habían asegurado de ello. Los cadáveres de un hombre y una mujer yacían en la amplia cama de matrimonio, cogidos de la mano y con sendas balas en la cabeza. El arma descansaba junto a ellos. La imagen perturbó a Krista y Omid, que se aferraron el uno al otro con fuerza. Kenny también se quedó contemplándolos en silencio. «No lo soportaron», dijo por fin. «Al menos se fueron juntos», apuntó Ben. Kenny recordó a su esposa. Ella tampoco lo soportó. Ella también decidió marcharse junto a su hijo. Su mal humor volvió a acrecentarse. «Se rindieron», exclamó indignado. «No», replicó Ben. «Tomaron una decisión». «¿Tú qué sabrás?», vociferó aún más irritado Kenny, encarándose nuevamente con el joven. «Yo también tenía familia, ¿sabes? No eres el único que ha perdido a alguien. Yo no pude ni volver a casa, no pude despedirme, no pude verlos de nuevo. Tú al menos pudiste decir adiós». Por un momento pareció que Kenny estaba a punto de golpear al muchacho, pero entonces se calmó de golpe, bajó el rostro y sus ojos comenzaron a poblarse de lágrimas. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Yo solo no dejo de pensar que fue culpa mía, que pude hacer más para salvarlos. El pasado no podemos cambiarlo, Kenny. Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora», dijo Ben, poniendo una mano sobre el hombro de su compañero y mirando con complicidad en dirección al hombre full sabio que le había dado aquel mismo consejo. Lee no estaba para entender las referencias. Se encontraba aturdido y desorientado a causa de su brazo. Requería de todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Kenny tomó el arma de la pareja. Únicamente quedaba una bala, pero era mejor que nada. Cruzaron la planta superior de la vivienda y salieron por el lado opuesto.
Un pequeño balcón sobresalía en dirección al edificio contiguo. Si seguían avanzando por los tejados, tal vez lograsen salir de aquel barrio atestado hasta los topes de caminantes. Comenzaron a cruzar, subiéndose a la barandilla y alcanzando el lado opuesto con poco más que una zancada. Lee, Krista, Omid y Kenny ya se encontraban en el tejado contiguo cuando Ben subió a la estructura metálica y se preparó para cruzar. Pero las barras cedieron bajo su peso y antes de dar el salto cayó al callejón junto a los hierros. Los cartones y bolsas de basura amortiguaron el golpe. ¡Ayuda!, exclamaba el muchacho aún tendido en el suelo. Kenny no lo dudó. No quería volver a arrepentirse de no haber hecho lo suficiente. Tomó la escalera de emergencia que descendía por un lateral del edificio y descendió al callejón. Lee lo siguió hasta el lugar donde se encontraba Ben. «Te sacaremos de aquí, tú tranqui», aseguró con una sonrisa de complicidad. Lee apartó con cuidado los cartones y restos de basura que cubrían parcialmente al joven, y entonces tanto él como Kenny se quedaron lívidos. Ben había caído sobre la barandilla metálica y una de las afiladas barras lo atravesaba aguda, hendiéndose en su espalda y sobresaliendo de su vientre. Con mucho cuidado trataron de levantarlo, pero la herida tenía mal aspecto. El muchacho gimió de dolor. Los caminantes escucharon el agónico canto de su presa, presta a ser devorada. En pocos segundos los macilentos rostros de la muerte batían sus fauces en torno a ellos. «No dejéis que me coman vivo, por favor», suplicó. «Tenemos que volver, Kenny», alertó Lee, encaminándose en dirección a la escalera por la que habían descendido. «No te preocupes, no dejaré que te hagan daño», aseguró Kenny, contemplando el rostro compungido del joven. Después aferró el arma. «Solo una bala», murmuró, y apuntando a la cabeza puso fin a su agonía antes de que la horda los alcanzase. «Vamos, Kenny», apremió Lee aferrando la escalera. Kenny no respondió. Bajó el rostro y caminó cabizbajo en dirección opuesta a Lee. «¿Te rindes?», preguntó asombrado Lee. «No me rindo. He tomado una decisión. Ahora vete. Clementine te necesita». Y se perdió entre los callejones infestados de muerte. Lee no tuvo tiempo para reaccionar. Con el cerco de caminantes cerrándose en torno a él, no le quedó más opción que regresar solo al tejado. Omid y Krista lo observaban perplejos. Lee se dejó caer sobre el suelo. «Lee», comenzó Omid con intención de ofrecer palabras de consuelo a su compañero, pero Krista lo detuvo con un gesto de su mano. «No creo que haya nada que podamos decir», susurró Krista. «Han estado juntos desde que esto empezó». Guardaron silencio por unos minutos. Sin embargo, Lee no podía permitirse el lujo de prolongar su duelo. Su brazo pesaba cada vez más. El mareo y las náuseas lo asediaban sin tregua. Casi era capaz de sentir la incipiente fiebre mordisqueando su cráneo, como un caminante que mordisquea un correoso y suculento trozo de carne. Aquel pensamiento lo aterró. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tenían que continuar. Entonces sonó el walkie. La señal era débil, pero Lee creyó distinguir una voz inesperada. «¿Clem? Hotel, mis padres, Río, ayuda». La comunicación se cortó. «¿El hotel junto al río?», murmuró Lee, levantándose impaciente y tratando de divisar su objetivo. «El río está por allí», indicó Krista. «Vayamos en esa dirección y veamos si encontramos el lugar». Los tres se pusieron en marcha sin demora. Recorrieron una buena distancia a través de los tejados. Ya hacía un par de manzanas que podían ver la inmensa superficie del río Savannah, con sus aguas fluyendo suaves y tranquilas, como si el mundo nos hubiera ido al infierno. Nos creíamos los dueños del planeta y el planeta ni siquiera le importa lo que nos ocurra. «Creo que es por allí», indicó Omid, arrancando a Lee de sus cavilaciones. Tras unos edificios comerciales, justo al lado de una modesta plazoleta, se erigía el Hotel Mars. Ninguno de ellos tenía suficientes conocimientos sobre la geografía de Savannah como para confirmar o desmentir la presencia de algún otro hospedaje aledaño al río,
Así que, por lo pronto, aquel era un lugar tan válido como cualquier otro para comenzar la búsqueda. ¿Cómo vamos a llegar?, cuestionó Omid, observando con desánimo la ancha vía que transcurría entre ellos y el siguiente tejado. Lee observaba con atención un cartel metálico corroído y destartalado que atravesaba desde el edificio contiguo hasta los locales de enfrente. «No estarás pensando», dijo Krista, adivinando sus intenciones. «No hay otro camino. Tengo que ir», respondió resuelto Lee. «¿Pero te vas a matar?», espetó ella, genuinamente preocupada por su amigo. Lee giró con esfuerzo su muñeca herida, aquel brazo pesado y casi inerte que colgaba de su cuerpo como un cruel recordatorio de lo inevitable. «Yo ya estoy muerto, Krista, pero Clem no. Aún puedo salvarla». Krista bajó el rostro entristecida, pero comprensiva. Abrazó a Omid y ambos se quedaron en silencio. «Ha sido un placer conoceros», dijo con tono solemne Lee. «Si encontráis un modo de llegar al hotel, intentad encontrarnos. Sé que Clem estará bien con vosotros tres». Omid hizo un gesto de sorpresa. Krista se llevó la mano al vientre y sonrió. «Buena suerte, Lee», desearon al unísono. El tiempo se agotaba. Los pensamientos intrusivos eran cada vez más difíciles de controlar. Los labios agrietados se resquebrajaron, liberando un ligero hilo de sangre, la cual le resultó preocupantemente deliciosa. Con su brazo sano se aferró a la estructura metálica y comenzó a cruzar con cuidado. Recordó a Molly, recordó su agilidad, su elegancia en el movimiento, su fino y delicioso cuello. Debía concentrarse. Avanzó lentamente por el cartel que chirriaba por sobre las cabezas de los caminantes que atestaban la calle como un estanque de pirañas a la hora del almuerzo. Casi lo había logrado, solo un poco más. Entonces la estructura cedió. Krista y Omid exhalaron un angustiado gemido desde el otro lado. Lee consiguió aferrarse a un trozo quebrado de viga metálica, lo cual le ayudó a frenar la caída, aunque resultó igualmente dolorosa. Pero no era momento de detenerse. Sacó fuerzas de donde no las había, de donde era imposible que las hubiera, y se irguió sobre su propio dolor. Los caminantes avanzaban hacia él, ávidos de entrañas, pero aquel bocado les iba a salir caro. Lee se agachó y tomó del suelo una luna quebrada, aferrándola con fuerza, hendiéndose en su carne. Se internó a través de la horda, acabando con cualquier criatura que tuviera la osadía de interponerse en su camino, abriéndose paso hasta Clem. Llegó finalmente a las puertas del hotel, donde vio algo que lo perturbó aún más que la veintena de caminantes que yacían a sus pies. En la entrada había aparcada una ranchera, concretamente la ranchera llena de suministros que abasteció a su grupo durante su estancia en el motel. Aquel vehículo que creyeron abandonado había pertenecido a alguien, y ese alguien se había cobrado su deuda. Lee irrumpió en el edificio. Los largos corredores vacíos y polvorientos permanecían en silencio. «Bienvenido, Lee», dijo una voz a su espalda. Lee se dio la vuelta. Frente a él, un rostro desquiciado y demacrado lo observaba con desaire. El extraño parecía perturbado y completamente agotado. Las marcadas ojeras y los ojos enrojecidos denotaban su fatiga. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar», dijo, apuntándolo con su pistola. Lee tomó asiento en un butacón. El extraño se situó frente a él. «¿Dónde está Clem?», preguntó calmado Lee. «Tranquilo, la pequeña Clementine está a salvo, mucho más a salvo de lo que estaría contigo». El hombre esbozó una sonrisa mezquina. «Mírate, Lee, tienes un aspecto horrible. Eres casi como una de esas bestias. Razón de más para no tener nada que perder». «¿Perder? ¿Y tú qué sabes de perder? Lo único que has hecho ha sido arrebatar. Te llevaste a Clementine de su casa, te llevaste la comida de mi coche. ¿Qué derecho tenías?» «Creíamos que estaba abandonado», se excusó Lee. «No perdisteis mucho tiempo comprobándolo, ¿verdad?», reprochó el extraño. «Mi esposa también necesitaba esos alimentos. Acabábamos de perder a nuestra pequeña. ¿Cómo iba a saber que nos atacarían mientras cazábamos?
Cuando regresé sin ella, aún recuerdo su rostro, sus miradas de reproche, su silencio. Y cuando llevasteis la comida, entonces decidió que ya no tenía motivos para seguir conmigo. Me lo arrebataste todo, Lee. Yo no me llevé a tu hija, ni tampoco me llevé a tu esposa, y mucho menos Clementine. Estás haciendo pagar por tus errores a una niña inocente. Ella estará mejor con nosotros. Seguro que no sabes ni qué edad tiene. Cumplió 9 la semana pasada. Apuesto a que no tenías ni idea. A mí me lo contó por el walkie. Me contaba todos vuestros movimientos. Nosotros la cuidaremos y seremos una familia de nuevo, dijo, desviando la mirada en dirección a una bolsa de deporte que había junto a él. El extraño tomó la bolsa y descorrió la cremallera. Un olor nauseabundo brotó de su interior. Atónito, Lee observó cómo extraía el cráneo redivivo de una mujer que gesticulaba agónicamente. Tranquila, mi amor, este tipejo ya se iba. El desquiciado secuestrador apuntó su arma. Sin embargo, Lee pudo observar a la providencia acudiendo en su auxilio una vez más. Tras la butaca del desconocido emergió como una exhalación la pequeña Clementine, empuñando un cuchillo y clavándolo en el hombro de su captor. Lee aprovechó la confusión para abalanzarse sobre él y desarmarlo. La 9 milímetros rodó por el suelo mientras ambos forcejeaban. Lee trataba de aferrar el cuello de su oponente, pero con solo un brazo relativamente sano, la contienda pronto se tornó en su contra. El extraño lo derribó y se abalanzó sobre él, tratando de estrangularlo. Y entonces el disparo, el pitido en los oídos y el olor a pólvora de sobra conocidos. El hombre muerto junto a él con una bala en la cabeza. La pequeña Clementine aferrando un cañón humeante entre sus diminutas manos. La niña rompió a llorar. Tranquila, Clem, trató de calmarla Lee, apresurándose a abrazarla dificultosamente con su brazo funcional. Ya ha pasado todo. Pero lo he matado, dijo la niña entre sollozos. También me ha salvado. La niña soltó el arma y lo abrazó. Hueles fatal, Lee, dijo de pronto. Lo sé, repuso resignado. Larguémonos de aquí. Lee abrió la puerta muy despacio. La oscuridad cubría casi por completo los corredores del hotel. Entonces se sobresaltó cuando un rostro inexpresivo de fríos ojos vidriosos y sanguinolentas fauces apareció ante sus narices. El hombre ahogó un resuello y se quedó completamente quieto. El caminante, apenas a unos centímetros de su carne, lo olisqueó confuso, pero no atacó. Lee puso fin a su sufrimiento sin ningún tipo de oposición. ¿Qué acaba de pasar?, inquirió perplejo Lee. Hueles tan mal que ni los caminantes quieren comerte, dijo Clem soltando una pequeña risita. Eso es, murmuró Lee. Por eso no se atacan entre ellos, se guían por el olor. Lee se agachó junto al cuerpo del caminante y alzó el cuchillo. Con un par de tajos de charcutero aficionado abrió el vientre de la criatura, que expelió una nauseabunda brisa mortuoria. Clem tuvo que contener las arcadas. Ven aquí, Clem, llamó Lee extrayendo una larga porción de intestino putrefacto. ¿Qué? ¿Por qué?, repuso con recelo la niña. Tenemos que pasar desapercibidos, sentenció Lee. Con gran disgusto la pequeña se aproximó y concentró todos sus esfuerzos en la ardua tarea de no vomitar mientras Lee la embadurnaba de purulentas vísceras. Empapados, viscosos y repugnantes salieron del hotel. La avenida se encontraba completamente a rebosar de muertos. Avanzaron despacio, mezclándose con ellos, hasta que Clem se detuvo en seco con el rostro aterrado y enfebrecido ante la visión de dos caminantes que reconoció, aquellos que una vez fueron sus padres. Clem, dijo Lee colocando una mano en su hombro. La niña se acercó a ellos. A apenas un palmo de distancia contempló el rostro macilento y demacrado de la muerte. Las lágrimas poblaron sus ojos y limpiaron su rostro. El olor humano se hizo patente. Los caminantes se percataron de ello. Los crueles vestigios de quienes una vez la amaron ahora se aproximaban a ella con las fauces en ristre.
Clementine retrocedió, asustada y herida. El resto de la horda también comenzaba a percibir el sutil aroma, acudiendo en tropel a la llamada del festín. «Tenemos que salir de aquí», sentenció Lee. Aferró a la niña por los hombros y la condujo como pudo a través de la tumultuosa maraña de cuerpos errantes. A su diestra observó una persiana metálica entreabierta. El cerco se cerraba en torno a la niña. No había muchas más opciones. Se lanzaron al suelo y rodaron a través de la puerta. Después bajaron la persiana. «¿Estás bien, Lee?», preguntó preocupada la niña. «Claro que sí, cariño», trató de tranquilizarla Lee, aunque en realidad no se encontraba ni remotamente bien. «No tienes buen aspecto», dijo ella retrocediendo. Pareces uno de ellos». Lee bajó el rostro y mostró su brazo herido a la pequeña. Ella ahogó un gemido de angustia. «No me queda mucho, pero no me iré antes de ponerte a salvo». La niña se quedó en silencio, conteniendo las lágrimas que intentaban escapar de sus tristes ojos. El rostro de Lee reflejaba el aterrador aspecto de la muerte, su piel lívida, sus ojos amarillentos y hundidos. Pero aún no era el momento. Tenía que seguir, tenía que sacar de allí a la niña. Reunió todas sus fuerzas para ponerse en pie. No dio ni 10 pasos antes de caer nuevamente al suelo. Se incorporó con dificultad, apoyando la espalda contra la pared. «Clem», llamó con voz entrecortada. «Tienes que salir por la puerta trasera». La pequeña, aún sollozando, se apresuró a comprobar la salida. Estaba cerrada con llave. «La oficina», gimió estertóreamente Lee. La niña se dirigió esta vez a la puerta que daba acceso a la garita de seguridad del local. Giró con cuidado el pomo y pasó al interior. El famélico caminante, ataviado con uniforme de guardia de seguridad, gemía lastimeramente, atrapado y hambriento. De su cinturón pendían un pequeño juego de llaves y una pistola. Clementine se acercó con mucho cuidado para tomar los pertrechos. Sin embargo, en cuanto el dulce aroma de la carne fresca acarició las fosas nasales de la bestia, resurgió de su letargo y con una violenta sacudida se abalanzó sobre la niña. La sangre de Lee hervía en sus venas, pero no era capaz de moverse. El monstruo derribó a la pequeña y buscaba ávido su carne. Clem se arrastró dificultosamente hacia el exterior de la garita y derribó un pesado expositor que sostenía una escultura de cristal. La estructura cayó a plomo sobre el agresor, dejándolo atrapado debajo y permitiendo que la niña se librase de su presa. Entonces observó a su alrededor y tomó un bate de béisbol con el que machacó iracunda el cráneo del caminante. «Lo ha hecho, ha sobrevivido sin mi ayuda», pensó Lee, tratando de esbozar una dolorosa sonrisa en sus agrietados labios. La niña, aún aterrorizada, corrió a abrazar a Lee con sus pequeños y suculentos brazos, su fina y dulce piel apenas ocultando el delicioso sabor de su carne. Lee sacudió la cabeza. Había llegado el momento. «Hey, Clem», dijo con voz tenue, «¿por qué no dijiste que era tu cumpleaños?» La niña hizo un gesto de sorpresa. «No quería molestar», dijo con tono triste. «Tú nunca me molestas, Clem», repuso Lee. «Muchas felicidades, cariño. Oye, necesito que hagas algo por mí». «¿El qué?» «Necesito que sigas cumpliendo años, que sigas creciendo y sobreviviendo. Yo sé que puedes lograrlo. He visto de lo que eres capaz». «Pero no quiero estar sola», dijo apenada. «No estarás sola. Hay más gente ahí fuera. Seguro que Krista y Omid nos están buscando ahora mismo». «Pero yo quiero estar contigo», se quejó la niña bajando el rostro. «Yo ya no puedo seguir. Dentro de poco seré uno de ellos e intentaré hacerte daño». «Por favor», suplicó desesperada. «No quiero que te conviertas». «Yo tampoco quiero, Clem. Por eso necesito que me hagas un último favor». Lee observó la pistola en la mano de la niña. No puedo hacerlo, Lee», dijo entre lágrimas. «Claro que puedes, cariño.
Eres la persona más fuerte que he conocido. Pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. La niña se incorporó y apuntó el arma con mano temblorosa. Te quiero mucho, Clementine. Y yo a ti, Lee.